Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y usted está en Ecuador TV, su medio público. El día de hoy tendremos a Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, para hablar. ¿Alianza País se alejará del gobierno? María Paula Romo, ex asambleísta y catedrática, ¿nos estamos jugando la gobernabilidad? Y Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, Yashay y su real aporte al desarrollo del país. Son los temas que trataremos el día de hoy. Entramos en materia. A propósito, mil gracias por la sintonía ayer a Pulso Político y los comentarios también en relación a la entrevista que desarrollamos el día de ayer. Gabriela Rivadeneira, muy buenos días. El día de ayer hubo la rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa y el bloque Alianza País. Se decidió ya por parte del CAL convocar tanto al fiscal como al Contralor General de la Nación. Pero parecería que los puntos de interés del bloque Alianza País más están en relación al Contralor que al propio fiscal. ¿Por qué? Bueno, un buen día, Carlos. Buenos días a toda la ciudadanía. Que sea un buen miércoles para todo el país. Sin duda alguna, para nosotros como bloque legislativo de Alianza País y aliados, lo que nos interesa en primera instancia es decir que por sobre todas las cosas la unidad de un bloque legislativo de mayoría nos garantiza, por supuesto, también una parte de esa gobernabilidad nacional y de Estado que tiene que estar resguardada también desde el legislativo. Me parece que eso es fundamental al apostarle justamente a una mayoría parlamentaria. En segunda instancia, ese bloque de 74 asambleístas que se mantiene absolutamente coherente y leal a sus principios programáticos, pues en este momento, por supuesto, le apuesta no solamente a la lucha contra la impunidad, sino también a la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, el que se convoque a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización y por otro lado también convocatorias que están haciendo las diferentes comisiones, como la de Justicia, no solo da seguimiento a los procesos planteados desde el periodo anterior, que recordemos que los procesos de fiscalización llevados a través del tema de Petroecuador, el tema de Odebrecht, el tema de Panama Papers, fueron justamente los que dieron pauta para ir también en indicios de quienes hoy están responsables, muchos tras las rejas, muchos otros, y nos alegramos mucho del regreso de este señor que debe cuentas a la justicia y al país, como es Carlos Pareja Yanuseli, y que como él ojalá regresen todos los que están en Miami. Eso principalmente se va a centrar en lo que representa la comparecencia del señor fiscal general de la Nación en la Asamblea Nacional, pero también en el tema del Contralor, cuando ha mencionado pues que se estaría arrogando funciones que no le corresponden después del proceso de la enmienda constitucional del año 2015. Es decir, él no tendría la competencia para auditar la deuda como lo ha indicado. Ese es el tema, ese es el problema. Auditoría a la gestión. Recordemos que la enmienda cumple o digamos especifica las funciones de la Contraloría y las funciones también de las empleadas a través del seguimiento de la medición de la gestión según el plan programático que tiene el país. Y en ese sentido, esta deuda externa fue auditada y hay auditoría de gestión hasta el 2015, cuando cambia justamente la norma a través de la enmienda y se pretende hacer una, no sé si doble auditoría de gestión, que eso ya de por sí está inhibido por la legislatura, pero además, el tema de la deuda tiene que ser explicada desde el sector económico, desde una parte técnica, política que garantiza que en 2018 también vamos a tener una estabilidad económica. ¿Cuál es el propósito de convocarlo? Porque ahorita es una convocatoria. El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa dijo una participación conjunta del Ministerio de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Fiscalización para recibir a ambos. ¿Qué pasaría? A ver, aquí hay dos escenarios. O el señor Contralor se rectifica o el señor Contralor se ratifica. En caso que se ratifique, ¿cuál es el siguiente procedimiento de parte del bloque de Alianza País? Porque este es un tema que más allá de que hay votos de la oposición, es un tema que ustedes como bloque de Alianza País están queriendo que este tema se aclare en términos de la postura y de la competencia del propio Contralor subrogante. Es que se trata de eso, justamente de lo último, de las competencias. Y el tema tiene que ir apegado al mandato constitucional y al mandato legislativo. Por lo tanto, el Contralor tiene que saber, además que es Contralor subrogante. Esperamos que el Consejo de Participación Ciudadana, y esto también se lo ha dicho en el bloque, se lo ha dicho en la Asamblea, esperamos que también cumpla con su rol de empezar el concurso para la designación pero ya inició de un Contralor. el proceso. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental que se cumplan los tiempos establecidos y que el Contralor se apegue a las funciones que le corresponden. Pero vamos a los
escenarios que acaba de plantear Gabriela Rivadeneira. Es decir, ¿qué pasa si el contralor subrogante en la reunión que va a mantener con las distintas comisiones, en la comparecencia se ratifica con decir, voy a auditar la gestión de la deuda o la deuda en sí? No tiene competencia. No, una cosa es que no tenga competencia. Estoy diciendo si él se ratifica. ¿Cuál es el siguiente paso de parte de la Asamblea? Pero ahí ya tendrá que determinar la Comisión de Fiscalización, especialmente ¿Juicio el tema político? Del incumplimiento de las funciones. ¿Juicio político del Contralor? Mire, el proceso de fiscalización sabemos todos que una vez que inicia, depende cómo se lleve el procedimiento y por supuesto que una herramienta que tiene la legislatura es el juicio político y que se aplica también a la Contraloría General del Estado. A ver, es evidente que la Asamblea Nacional fiscaliza a los organismos de control, eso es evidente, y se han venido reuniendo con algunos organismos de control. En el escenario que vaya a juicio político, ¿tienen los votos para destituir al Contralor subrogante? Bueno, la mayoría legislativa garantiza más allá y de la esperamos mayoría, ¿no? que, por supuesto, las diferentes bancadas pues puedan también ser parte del proceso. Lo son. Muchos de los miembros de esas bancadas son parte de la Comisión de Justicia, parte de la Comisión de Fiscalización, y esos serán los testigos. Pero aquí también me parece que es necesario aclarar algo ya dentro del ámbito político, más allá de la procedencia o de las competencias. Es decir, en el ámbito político, cuidado con malinterpretar que esta convocatoria o esta comparecencia del Contralor tenga que ver en sí mismo con la deuda externa, es decir, a nosotros nos interesa, y más que nunca, y ahora la Asamblea está tratando la proforma presupuestaria, nos interesa claridad y clarificar también lo que en esa proforma contiene para garantizar estabilidad económica. Por lo tanto, no tiene que ver con el hecho político de en sí mismo de la deuda, tiene que ver con un hecho de competencias y de que debería estar también concentrado en dar seguimiento a todos los procesos que están pendientes. Pero usted está consciente que no tienen los votos para un juicio para destituir eventualmente al Contralor General. Bueno, no lo sabemos. Al inicio de este periodo legislativo ya fuimos a la primera censura a través del juicio político al ex Contralor General de la Nación. Por lo tanto, es un proceso que tiene que llevarse con la comparecencia de todas las bancadas. ¿Usted ve al Partido Social Cristiano, al movimiento Creo y Asuma votando por la institución del Contralor? Bueno, vamos, Gabriela Rivadeneira, usted pero no nos adelantemos además. No sabemos si va a llegar a un tema de juicio político y peor aún a una censura del Contralor. Bueno. Eso dependerá del proceso. Y en el proceso, insisto, no estamos solamente legisladores de Alianza País. En el proceso es la obligación participar a todos los representantes de las bancadas. Esa es la constitución misma de las comisiones. Y recordemos, dentro de las 12 comisiones permanentes y de la Comisión de Fiscalización, todos los participantes, los asambleístas, son miembros de diferentes y distintos partidos y movimientos políticos que conforman la Asamblea. ¿Y por qué llamar al fiscal? Si el fiscal ya ha sido muy claro en sus intervenciones diciendo cuál es el procedimiento, ¿por qué no lo dejan trabajar tranquilamente y lo llaman ahí y lo hacen perder tiempo en vez de estar dedicado al tema de su competencia en términos de investigación? Bueno, así como la competencia del fiscal es los términos de investigación, la competencia de la Asamblea y Legislativo es el tema de la fiscalización. Y en estas comparecencias también el acompañar con información pertinente. Recordemos que la Asamblea no está exenta de estos procesos, es decir, muchos de esos procesos, insisto, iniciaron en la función legislativa. Por lo tanto, esa competencia de fiscalización pretende, está más bien dicho, muy lejana a entorpecer o a retardar las acciones. Es más, pedimos celeridad, porque justicia que no llega no es justicia. Y la justicia tiene que llegar al país para desenmascarar a todos aquellos que en calidad de funcionarios públicos realmente hicieron quedar tan mal no solamente al proceso, sino a la patria, al país, y merecen una explicación para el pueblo ecuatoriano. Por eso es que la lucha contra la impunidad, la lucha por la ética, la revolución de la ética, no solamente es un principio constitucional del proceso de la revolución ciudadana que inició hace 11 años, sino que sigue vigente y cada vez toma mayor relevancia. ¿Eso significaría que van a apoyar un eventual juicio político contra el vicepresidente para que las cosas queden claras de una vez? A ver, me parece que también ahí hay que aclarar. Más allá de la figura del vicepresidente, que me parece que más allá de estar en este juego de que si se presentan pruebas, no, porque la oposición lo que hizo hace pocas semanas es presentar una solicitud de juicio político basado justamente en tweets y en recortes de periódicos. O sea, me parece que hay que ser mucho más responsables en el ámbito de presentar el juicio. Y si es que se presenta con las pruebas correspondientes, por supuesto que tiene que iniciar un proceso de fiscalización a cualquier funcionario que esté en servicio de la patria. Pero por otro lado, me parece que hay un tema sustancial y es justamente que esta
retirada de funciones y una aparente ruptura que se dé entre el presidente y el vicepresidente. Aparente no es. Me parece que pone en riesgo justamente el tema de la gobernabilidad país, el tema de la institucionalidad país. Y en ese marco, ya paso de legisladora a mi rol de secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, la comisión o la delegación que hemos recibido, conjuntamente con Ricardo Patiño, el segundo vicepresidente del movimiento, es justamente buscar al interno todos los mecanismos necesarios para superar estos temas que realmente nos preocupan, porque va más allá del movimiento, ya se convierte en un tema de Estado. Y en ese sentido tiene que tener algún avisoramiento y alguna luz que dé muestras de buscar esa gobernabilidad y esa estabilidad política necesaria para un gobierno que inicia y que está dentro de sus 100 primeros días. Ahora, pero Gabriela Ribenera ha dicho, en más de una ocasión, el gobierno se está alejando de la génesis ideológica de Alianza País. Ayer que entrevisté a Pepe Serrano decía, está cumpliéndose el gobierno de acuerdo al plan de gobierno de Alianza País. ¿A quién le creo? Es decir, cada uno tiene una versión distinta. No, me parece que... Y esto no es cuestión del juego de la democracia, el tema son criterios distintos con base a un mismo hecho. A ver, me parece que por un lado, por supuesto, está el plan de gobierno ganador del 2 de abril. Y ese es un plan de gobierno que tiene que cumplirse corresponsablemente con ese voto que dio la ciudadanía para que gane un binomio. ¿Y en qué se ha alejado entonces de la génesis, de acuerdo a Gabriela Ribenera? Porque hasta ahora no hay una medida económica, hasta ahora no hay un programa de gobierno, un programa económico que se conozca. Pero a ver, el plan de gobierno es una cosa, y el plan de gobierno, como país debemos apostar a que se cumpla. Porque ahí se ve cristalizado el desarrollo de la patria, el desarrollo de los ecuatorianos, y basados justamente en los principios constitucionales del desarrollo para las grandes mayorías, que son mayorías que todavía están en situación muy vulnerable. Ahora, muy diferente a eso, es justamente una serie de expresiones, de gestos, que muestran un alejamiento ya no solamente de estilo, sino de principios ideológicos que son los que nos preocupan. ¿Cuáles son los principios ideológicos que se han alejado, por ejemplo? El tema de poner en duda el modelo económico que pone sobre el capital al mismo ser humano. Esos son los temas que nos preocupan de fondo y que nos parece que tienen que ser resguardados y que tienen que tener la observación también de esa propia ciudadanía. El tema, por ejemplo, de las relaciones del Ecuador a nivel de comercio exterior, a nivel de relación con los otros países, a los que hemos apostado además por garantizar relaciones entre iguales, relaciones en mesas horizontales que nos permitan también como país generar y dar mayor apuesta a ese cambio de matriz productiva que recién empezó y que hay que apostarle muchísimo, porque en eso tenemos todavía muchísimas cosas por transformar, pero en esa lógica, y por eso recalco, y también me parece que la actuación de nuestra canciller María Fernanda Espinosa está pegado justamente a esos principios de la revolución en tratar de buscar, incluso dentro, vimos ayer y estos 2 últimos días, una agenda en Argentina bastante interesante y en Venezuela, no solamente por marcar uno de los principios que es el latinoamericanismo, sino que ese latinoamericanismo se traduzca también en relaciones comerciales en la región, que es otro de los temas pendientes, no solo de la década ganada, sino de toda la integración regional de América Latina. Entonces me parece que esas expresiones, el poner en duda el tema del manejo económico, poner en duda el tema que me parece que ahí se va a dar una contradicción, porque una cosa es la manifestada por el presidente y otra cosa es la que está en la proforma presupuestaria para el 2018. Pero una cosa es poner en duda el tema económico y otra cosa es alejarse del modelo ideológico en términos de desarrollo. Es decir, ahí todavía no hemos visto nada. Hay una realidad, Gabriela Ribenera, y yo no voy a entrar al tamaño de la deuda, que para mí eso no es ninguna novedad, son cifras que ya se habían dado, pero sí hay un problema de liquidez, y no me hablo de liquidez en la economía en general en términos del sector privado, sino hablo en relación a la liquidez del propio aparato estatal, porque para poder operativizar el Estado y para poder servir la deuda se requieren recursos. Eso no viene del maná del cielo, estamos en la tierra y ahí hay un problema, y ese es un tema que insistente y recurrentemente lo ha mencionado Lenín Moreno, es decir, tengo poca capacidad de maniobra, y en ese sentido a lo mejor ustedes todavía se están anticipando a las medidas económicas. No, insisto, por un lado está el manejo económico, y ese tendremos que ver en la marcha. El tema de la liquidez, y lastimosamente los últimos años lo que hemos apostado principalmente para generar desarrollo del país ha sido desde una liquidez del Estado.
Ahora lo que se ha llamado y lo que se llamó desde el último año y la aprobación de la ley de alianza público y privadas, incentivos tributarios, entre otros que se dieron en los últimos años, justamente era para llamar a una corresponsabilidad del sector privado dentro del desarrollo. Entonces, esos más de 400.000 millones de dólares que se han generado en obra pública, que esta inversión, que es patrimonio del Ecuador, tiene que ser aprovechado no solamente para seguir generando desarrollo en política pública, sino también una corresponsabilidad del sector privado. Pero aclaro, eso para nosotros tiene que seguir un camino y estaremos ahí acompañando además, porque ahí está la médula central de la transformación del país. Pero por otro lado, sí nos preocupa que en cada mención, en cada discurso, en cada manifiesto, sí se haga hincapié en las grandes diferencias, más allá en las cosas que nos unen, que es un proyecto político. Y ahí es cuando nosotros observamos y decimos, a ver, una cosa es buscar su propio mecanismo de desarrollo y su propia personalidad, porque obviamente estamos hablando de dos personas diferentes dentro de un mismo proyecto político, es de ese proyecto político el que merece respeto. Y una serie de gestos y de expresiones sí ponen de manifiesto no solamente una deslegitimación, sino también un desprestigio de una década ganada y de un proceso que no ha sido reivindicado por el gobierno, que también es parte del proceso de la revolución ciudadana. Entonces el tema no es tan sencillo, va con muchas complejidades, va con muchas cosas que podrían estarse dando por parte de grupos asesores aledaños al actual ¿Por presidente. qué no reivindicar entonces Alianza País en una lucha conjunta con la corrupción, depurar y no dejarse posicionar 10 años en términos de que el gobierno anterior no luchó contra la corrupción? Porque ese es el posicionamiento que se está dando. Claro, es que además eso está no solamente apoyado por ciertas expresiones públicas, sino está apoyado por todo un entramado de medios de comunicación y un entramado mediático. También existe la percepción que ustedes no están apoyando a eso. No, pero Carlos, eso. Perdón, me parece que ahí hay una manipulación del mensaje público. Querer alejar al proyecto de la Revolución Ciudadana, que además a su vez está íntimamente ligado con País, por supuesto, pues el movimiento Alianza País es el que ha generado, el que ha sostenido junto con otras organizaciones aliadas el proceso de la Revolución Ciudadana. Y por eso yo decía hace algunos momentos, me parece que hay un mensaje absolutamente erróneo y equivocado de tratar de separar, que en 10 años fuimos además el único gobierno en la historia de la patria ecuatoriana que fue capaz de denunciar a sus propios funcionarios cuando fueron involucrados y comprobados en actos de corrupción. E insisto, muchos de ellos están en prisión. Otros ojalá regresen desde Miami, desde otras latitudes del país. Pero luchar contra la corrupción es el cambio de la matriz energética, es el cambio de la matriz productiva, es terminar con las barcazas y los grandes negociados de los socialcristianos. Terminar con la corrupción y luchar contra la corrupción también es terminar y cerrar las universidades de garage. A propósito que después de unos minutos van a hablar de Yachay. Es cerrar las universidades de garage que servían justamente como instituciones de compra y venta de títulos universitarios. Es decir, la corrupción y la lucha contra la corrupción va a manifestar en una serie de acciones éticas, que son las que tenemos que seguir reivindicando. Con esto termino, Gabriela Rivadeneira, que tengo que continuar con mis próximos invitados por una respuesta más corta y concreta. Usted es la secretaria ejecutiva de Alianza País, pero el presidente Moreno es el presidente del partido. Sí, por supuesto. ¿Quién va a tomar la decisión de alejarse o no de alejarse? Bueno, pero no lo vamos a hacer nosotros en todo caso. Alianza País es el movimiento de la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana será defendida por los militantes de Alianza País. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si alguien le estorba a Alianza País o si alguien le estorba o quiere alejarse del proyecto de la Revolución Ciudadana, la puerta está abierta. Nosotros seguiremos batallando desde nuestra es el trinchera. mismo presidente Correal que dice que se estaría desafiliando y que invita a organizar otro movimiento. Bueno, él lo dijo. En el caso de que no haya aclaraciones sobre temas sustanciales, es decir, de los pactos con actores políticos. El señor Intriago salió, el señor Gustavo Larrea quedó desautorizado. Pero a ver, me parece que aquí hay cosas más. No se trata de un oficio, no se trata de una carta, no se trata de un rostro. ¿Les tomaron el pelo? Es decir, ¿les tomaron el pelo? Me parece que hay que aclarar. Y me parece que esas aclaraciones son necesarias para que todos tengamos el panorama claro, pero sin duda alguna, y este es un mensaje para la ciudadanía, pero sobre todo para nuestra militancia. La defensa del proceso de la Revolución Ciudadana está justamente desde las filas de Alianza País. Gracias. Y eso es lo que vamos a seguir. Gracias, Gabriela Rivadeneira. Gracias, Una Carlos. pausa, regresamos con más de nuestras entrevistas del día de hoy.